Nunca es demasiado tarde para aprender en la vida. Y aprendí eso, y por eso sigo trabajando. Supongo, porque aprendo algo nuevo todo el tiempo. Pocos momentos en la historia de Hollywood son tan silenciosamente explosivos como el choque entre Clint Eastwood y Spike Lee. Dos de los directores más influyentes del cine, cada uno con una visión ferozmente distinta, se encontraron en desacuerdo en una disputa que tomó por sorpresa a la industria y al público. En la superficie, se trataba de películas, historia y representación. Pero debajo yacía una tensión más profunda entre tradición e innovación, autoridad y desafío. Se intercambiaron palabras, se cuestionaron reputaciones y se encendieron debates, dejando al público preguntándose, ¿fue este un simple desacuerdo creativo? ¿O reveló algo más sobre el poder, la perspectiva y la forma en que Hollywood cuenta sus historias? Las revelaciones de la disputa te sorprenderán por completo. El crudo ascenso de Clint Eastwood a lo impredecible. Clint Eastwood es una de las figuras más perdurables y reconocibles de Hollywood, admirado por su larga carrera como actor y director. Su historia no se trata solo de las películas que hizo, sino también de la forma en que se convirtió en una de las personalidades más respetadas de la industria del entretenimiento. Nacido el 31 de mayo de 1930, en San Francisco, California, como Clinton Eastwood Jr., entró en el mundo en un momento en que Hollywood mismo comenzaba a transformarse en la potencia mundial en la que se convertiría más tarde. Pocos podrían haber predicho que este nativo de California eventualmente se elevaría para dar forma a la dirección del cine estadounidense. En 1951, la vida de Clint Eastwood dio un giro significativo cuando fue reclutado en el ejército de los E.U. Como muchos jóvenes de su generación, sirvió durante un momento crítico en la historia, y su experiencia militar luego se sumaría a la imagen fuerte y disciplinada que a menudo proyectaba en la pantalla. Apenas un par de años después, en 1953, Eastwood dio otro paso importante en su vida personal al casarse con Maggie Johnson. Este fue el comienzo de su vida familiar, incluso cuando su carrera en Hollywood apenas comenzaba a tomar forma. Para 1954, el viaje de Eastwood en Hollywood comenzó cuando firmó un contrato a corto plazo con Universal Studios. Aunque sus primeros años como actor no lo catapultaron inmediatamente al estrellato, estos comienzos fueron esenciales para construir la base de su carrera. Su apariencia robusta y su confianza silenciosa comenzaron a llamar la atención, y lentamente las oportunidades comenzaron a llegar a su camino. Aún así, tomaría unos años más antes de que Eastwood encontrara el papel que realmente cambiaría su vida. Ese momento llegó en 1959, cuando Eastwood fue elegido como Rowdy Yates en la serie de televisión Rawhide. Durando hasta 1965, este programa se convirtió en su gran oportunidad. Como Rowdy Yates, Eastwood ganó visibilidad con el público estadounidense y su carisma natural comenzó a brillar. Rawhide le dio la oportunidad de demostrar que era más que solo otro jugador contratado. Fue el trampolín que lo llevaría a la fama mala. Y data la fama que contierna que te ogna. Para 1968, Eastwood estaba listo para tomar más control sobre sus proyectos. Fundó su propia compañía de producción, Mal Paso, que le dio la libertad de elegir el tipo de películas que querías hacer. Ese mismo año, protagonizó Hangum High,
solidificando aún más su reputación como una presencia poderosa en los westerns. Pero Eastwood no se contentó con permanecer solo frente a la cámara. En 1971 hizo su debut como director con Play Misty for Me, un thriller psicológico que demostró que tenía tanto talento detrás de la cámara como frente a ella. Ese año también marcó el lanzamiento de Dirty Harry, donde interpretó al inspector Harry Callahan. La película se convirtió en un hito cultural, y el personaje de Eastwood, con su actitud sensata, se convirtió en uno de los roles más memorables en la historia del cine. Los primeros años de la década de 1970 fueron un momento particularmente ocupado para Eastwood. En 1972 nació su hija Allison, marcando un momento importante en su vida personal. Ese mismo año, fue nombrado miembro del Consejo Nacional de las Artes por el presidente Richard Nixon, un reconocimiento a su creciente influencia, no solo en Hollywood, sino también en la cultura estadounidense. Entre 1973 y Nothing of Eastwood, continuó dirigiendo y protagonizando una serie de películas exitosas, incluyendo High Plains Drifter, Magnum Force, Breezy, The Outlaw, Josie Wales y The Enforcer. Su habilidad para equilibrar el éxito comercial con la ambición artística era rara, y durante este periodo fue nombrado la principal atracción de taquilla durante 3 años consecutivos. En 1976, Eastwood protagonizó Every Which Way But Loose, una película que, a pesar de las críticas mixtas, se convirtió en un éxito comercial. Su éxito demostró que el atractivo de Eastwood se extendía más allá de los géneros tradicionales, de western o acción. Era capaz de atraer al público a una amplia variedad de historias, un rasgo que le serviría bien a medida que su carrera continuaba. La década de 1980 trajo tanto hitos profesionales como cambios personales. En 1982, Eastwood se divorció de Maggie Johnson después de casi 3 décadas de matrimonio. Ese mismo año, protagonizó Firefox y Honky Tonk Man, continuando expandiendo su rango de actuación. En 1983, regresó a su papel más famoso en Sudden Impact, la 4ª película de la serie Dirty Harry. Fue en esta película que Eastwood pronunció una de las líneas más citadas del cine: «Adelante, alégrame el día». La frase rápidamente se convirtió en parte de la cultura popular, cimentando aún más el lugar de Eastwood como una leyenda de Hollywood. En 1986, Eastwood sorprendió a muchos al entrar en política. Fue elegido alcalde de Carmel by the Sea, California, una pequeña ciudad costera donde había vivido durante mucho tiempo. Su tiempo como alcalde estuvo marcado por su enfoque práctico y estilo práctico. Ese mismo año, también lanzó Heartbreak Ridge, continuando equilibrando sus roles en el cine con sus responsabilidades como servidor público. Al año siguiente, en 1987, dirigió Bird, una película biográfica sobre el músico de jazz Charlie Parker, y también apareció en The Deadpool, otra entrada en la franquicia Dirty Harry. Los primeros años de la década de 1990 trajeron uno de los mayores triunfos de su carrera. En 1992, Eastwood dirigió y protagonizó Unforgiven, un western revisionista que desafió muchos de los mitos del género. La película fue un éxito tanto de crítica como comercial, lo que le valió el premio de la Academia al mejor director. Para muchos, Unforgiven fue la prueba de que Eastwood había evolucionado de una estrella robusta
a uno de los cineastas más importantes de Estados Unidos. En 1995, Eastwood asumió un tipo diferente de papel, dirigiendo y protagonizando The Bridges of Madison County. Este drama romántico mostró un lado más suave de su talento y demostró su versatilidad como actor. Al año siguiente, en 1996, Eastwood se casó con la presentadora de noticias de televisión Dana Ruiz. Ese mismo año, recibió el premio a la trayectoria del American Film Institute, un reconocimiento a sus inmensas contribuciones al cine. Para 1997, Eastwood continuó demostrando sus habilidades detrás de la cámara con Absolute Power y Midnight in the Garden of Good and Evil. Ambas películas se sumaron a su ya diverso cuerpo de trabajo, mostrando que estaba dispuesto a explorar diferentes géneros y temas. A medida que los años avanzaban hacia la década de 2000 y más allá, Eastwood mantuvo su notable ritmo. Dirigió películas aclamadas por la crítica como Million Dollar Baby, que ganó varios premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y American Sniper, que se convirtió en un éxito de taquilla y un tema de conversación cultural. Sus actuaciones en películas como Gran Torino demostraron aún más que todavía tenía el poder de cautivar al público incluso décadas después de su carrera. En las décadas de 2010 y 2020, continuó trabajando dirigiendo proyectos como Sully y Juror Number 2, demostrando que su pasión por contar historias no había disminuido. Los asuntos, la política y la entrevista falsa de Clint. La vida y la carrera de Clint Eastwood han fascinado durante mucho tiempo al público, no solo por sus papeles icónicos en la pantalla, sino también debido a los aspectos complejos y a veces controvertidos de su trayectoria personal. Más allá de las películas y los premios, su vida privada, sus posturas políticas y sus interacciones con los medios revelan a un hombre cuya historia es mucho más compleja que los personajes duros que a menudo interpretaba. Al observar al hombre detrás de la cámara, se hace evidente que la vida de Eastwood fue moldeada por decisiones que despertaron tanto admiración como crítica, dejando un legado que es tan complicado como duradero. Uno de los elementos más comentados de la vida personal de Eastwood ha sido sus enredos románticos. Mientras estaba casado con Maggie Johnson, su primera esposa, Eastwood desarrolló una reputación por vivir un estilo de vida de playboy. Informes y biografías han revelado que mantuvo numerosos romances durante su matrimonio, incluyendo una relación conocida con la actriz Sandra Locach y una relación con la doble de riesgo Roxanne Tunis, quien se convertiría en la madre de su hija, Kimber. Johnson, según muchos relatos, estaba al tanto de sus infidelidades, pero permaneció a su lado durante décadas. Su matrimonio finalmente llegó a su fin en 1984, después de años de tensión por el comportamiento de Eastwood. Este período pintó una imagen de un hombre que, aunque logró un gran éxito en Hollywood, a menudo luchó por equilibrar la fama, las relaciones y la responsabilidad familiar. La relación con Sandra Locke no fue solo una relación personal, sino también una que eventualmente se desarrolló públicamente a través de batallas legales muy contenciosas. Latch, quien tuvo una relación a largo plazo con Eastwood, luego presentó demandas que incluían reclamos de pensión alimenticia y fraude. Alegó que Eastwood había saboteado deliberadamente su carrera como directora al organizar un acuerdo falso con Warner Brothers, un acuerdo que, según ella, solo tenía como objetivo mantenerla ocupada sin producir oportunidades reales. Según Latch,
El acuerdo fue financiado en secreto a través de la producción de Unforgiven, de Eastwood, una película que luego le valdría el reconocimiento de la crítica. Los procedimientos legales entre los dos se convirtieron en un ejemplo destacado de cómo los conflictos personales y profesionales pueden entrelazarse profundamente en Hollywood. Aunque los casos finalmente se resolvieron fuera de los tribunales, dejaron marcas duraderas en sus reputaciones. Las acusaciones de Locke pintaron a Eastwood como manipulador y controlador. Si bien Eastwood mantuvo su propio silencio y se centró en su trabajo, para el público, las demandas revelaron un lado de Eastwood muy alejado del héroe fuerte y silencioso de sus películas. Estas controversias en su vida personal también alimentaron un debate más amplio sobre cómo Eastwood abordó el poder y el control, tanto en la pantalla como detrás de las escenas. Para muchos, sus elecciones reflejaron las contradicciones de un hombre que prosperó en una industria que a menudo desdibuja la línea entre la vida personal y profesional. Si bien su relación con Locach terminó amargamente, también destacó las luchas que enfrentaron las mujeres en Hollywood para ser tomadas en serio como creadoras y directoras. La participación de Eastwood en estas disputas lo colocó en el centro de las conversaciones sobre género, oportunidad y equidad dentro de la industria. Más allá del ámbito de sus relaciones privadas, los puntos de vista políticos y el activismo de Eastwood también han llamado la atención y, a veces, la controversia. Su posición sobre la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA, lo puso en desacuerdo con defensores y activistas. Habiendo estado involucrado personalmente en una demanda de la ADA con respecto a la accesibilidad en una de sus propiedades, Eastwood expresó su oposición a lo que él consideraba requisitos demasiado estrictos impuestos a las pequeñas empresas. Abogó por más indulgencia, argumentando que las empresas necesitaban protección contra lo que describió como cargas injustas. Su postura enfureció a muchos grupos de derechos de las personas con discapacidad que vieron su posición como socavando protecciones críticas. Las protestas incluso se extendieron a su película Million Dollar Baby, que fue criticada por algunos por su representación de la discapacidad y el suicidio asistido. Este capítulo de su vida ilustró cómo sus puntos de vista, incluso cuando se sostenían sinceramente, podían provocar una fuerte reacción de grupos que creían que estaba desestimando sus derechos y luchas. La identidad política de Eastwood a lo largo de las décadas a menudo ha parecido difícil de precisar. Al principio de su vida se registró como republicano, lo que reflejaba sus inclinaciones tradicionales y conservadoras en ese momento. Sin embargo, su perspectiva política cambió y se amplió a medida que pasaban los años. Se volvió franco al expresar sentimientos contra la guerra, distanciándose del lado más belicista de la política. Al mismo tiempo, expresó su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, una postura que lo distinguió de muchos conservadores y subrayó su vena independiente. También se volvió crítico con la corrección política, argumentando que sofocaba el diálogo abierto y la libertad de expresión. Esta oscilación entre puntos de vista lo hizo difícil de categorizar, y algunos lo vieron como una figura de mentalidad libertaria, mientras que otros lo vieron como una estrella de Hollywood que se negaba a ser encasillada por cualquier ideología. Su trayectoria política reflejó tanto las contradicciones como la independencia que marcaron su carrera en general. Si los enredos románticos y los puntos de vista políticos de Eastwood generaron controversia, la influencia de la desinformación y los medios de comunicación agregó otra capa ya a su imagen pública. En 2025,
una entrevista falsa, atribuida a Eastwood, comenzó a circular en línea. La historia inventada incluía supuestos comentarios en los que Eastwood criticaba a Hollywood, y rápidamente se volvió viral, extendiéndose por las plataformas de redes sociales y los sitios web. El problema era que la entrevista fue completamente inventada, y Eastwood nunca había hecho tales declaraciones. Más tarde se presentó para denunciar la historia, calificándola de una completa invención. Este episodio reveló cuán vulnerables son incluso las figuras más establecidas a la propagación de la desinformación en la era digital. Para Eastwood, que había construido una carrera elaborando cuidadosamente su imagen, el incidente sirvió como un recordatorio de que los medios modernos pueden crear narrativas que eclipsan la realidad. Las raíces de Spike Lee en Brooklyn, a BlacKkKlansman. La trayectoria de Spike Lee es una de talento, visión y persistencia, lo que lo convierte en uno de los cineastas más influyentes de su generación. Su historia de vida traza la evolución de un niño de Brooklyn en un director cuyas obras remodelaron el cine estadounidense y desafiaron al público a confrontar las realidades sociales en la pantalla. Nacido Shelton Jackson Lee el 20 de marzo de 1957 en Atlanta, Georgia, Spike creció en Brooklyn, Nueva York, donde su entorno luego proporcionaría gran parte de la inspiración para sus historias. Su educación en una comunidad vibrante pero compleja le dio una visión de primera mano de los problemas que exploraría en sus películas, combinando la perspectiva personal con la historia cultural. A fines de la década de 1970, Lee comenzó su trayectoria en la educación superior asistiendo a Morehouse College, una institución históricamente negra que formó a muchos líderes en artes y política. Fue aquí donde completó su primera película estudiantil, Last Hustle, en Brooklyn, lo que indica el comienzo de su camino como narrador. Queriendo profundizar en su oficio, cursó una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, graduándose en 1982. Su película de tesis, Joe's Bedstay Barberhop, We Cut Heads, recibió elogios de la crítica y ganó un premio de la Academia Estudiantil. Este éxito temprano demostró que Spike Lee tenía tanto la visión como la habilidad para competir en una industria donde los directores afroamericanos a menudo habían sido marginados. A principios de la década de 1990, Lee consolidó su reputación con una serie de obras significativas. En 1990, dirigió Mo Better Blues, una película que combinaba temas de arte, relaciones y lealtad a través de la historia de un músico de jazz. Al año siguiente trajo Jungle Fever en 1991, una exploración audaz del romance interracial y los conflictos culturales que conlleva. Luego, en 1992, Lee logró lo que muchos consideran su obra fundamental, con Malcolm X. Esta épica película biográfica narró la vida del líder de los derechos civiles y fue protagonizada por Denzel Washington, en un papel que definió su carrera. Malcolm X fue aclamada por su alcance, pasión e importancia histórica, cimentando aún más el lugar de Spike Lee como un director que no teme abordar temas difíciles, con profundidad y arte. A medida que la década continuó, Lee lanzó Crooklyn en 1994, una historia semi-autobiográfica inspirada en su propia infancia en Brooklyn, seguida ese mismo año por Clockers, que trataba sobre el crimen y la vida comunitaria. En 1995, dirigió Girl Sex, una película que examinaba los problemas de identidad y explotación en la industria del entretenimiento. 2 años más tarde, en 1997, Lee lanzó el documental Four Little Girls,
que contaba la desgarradora historia del atentado con bomba en una iglesia de Birmingham en 1963, que mató a 4 jóvenes afroamericanas. Este poderoso documental obtuvo elogios generalizados por su tratamiento sensible de un evento histórico doloroso, que muestra el rango de Lee como narrador de ficción y documentalista de tragedias de la vida real. Al pasar a la década de 2000, Spike Lee continuó desafiándose a sí mismo con una mezcla de películas narrativas y documentales. En 1998 dirigió He Got Game, un drama deportivo protagonizado por Denzel Washington y la estrella de la NBA Ray Allen, que exploraba temas de familia, redención y ambición. La era posterior a la tragedia inspiró el drama de Lee en 2002, 25th Hour, que reflejaba las ansiedades e incertidumbres de una ciudad de Nueva York cambiada. En 2006 obtuvo un gran éxito comercial con Inside Man, un emocionante thriller de atracos protagonizado por Denzel Washington, Clive Owen y Jodie Foster. Ese mismo año, Lee realizó el documental de HBO When the Levees Broke, una abrasadora exploración en 4 partes de la devastación del huracán Katrina y la respuesta inadecuada del gobierno. Más tarde, en 2008, dirigió Miracle at St. Anna, un drama de la Segunda Guerra Mundial centrado en soldados afroamericanos, expandiendo una vez más el rango de historias que trajo a la pantalla. La década de 2010 marcó otro período de creatividad y reconocimiento. En 2012, Lee dirigió Red Hook Summer, regresando a los vecindarios de Brooklyn que habían definido su trabajo anterior. En 2013, lanzó una nueva versión de Old Boy, un proyecto que mostró su disposición a correr riesgos con material desafiante. A esto le siguió The Shed Blood of Jesus en 2014, una reinterpretación del clásico de culto Ganjan Hess. Luego, en 2015, dio a conocer Chai Rock, una adaptación moderna de Lisistrata de Aristófanes, ambientada en el contexto de la violencia de pandillas en Chicago. Ese mismo año, a los 58 años, Spike Lee recibió un premio de la Academia Honorario por su trayectoria, un reconocimiento que afirmó su impacto y contribuciones al cine, incluso cuando su carrera aún estaba evolucionando. En 2018, Lee dirigió BlacKkKlansman, una película basada en la historia real de un detective afroamericano que se infiltró en el Ku Klux Klan. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó el Gran Premio, y luego le valió a Lee el premio de la Academia al mejor guión adaptado en 2019. Esta victoria marcó una victoria de los Oscar largamente esperada para un cineasta que había estado superando los límites durante más de 3 décadas. BlacKkKlansman fue elogiada no solo por su historia apasionante, sino también por su capacidad para conectar eventos históricos con problemas contemporáneos, reforzando la reputación de Lee como director, profundamente sintonizado con el pulso de la sociedad. Los primeros años de la década de 2020 mostraron que Lee seguía siendo tan enérgico y ambicioso como siempre. En 2020 se lanzó The Psycho Bloods, una película sobre veteranos afroamericanos de Vietnam que regresan al país años después en busca de tesoros y cierres. Al año siguiente, en 2021, dirigió David Bourne's American Utopia, una película de concierto de HBO, celebrada por su puesta en escena creativa y su energía alegre. Ese mismo año, también dio a conocer NYC Episents Neues Omnans 2021, Halves, una serie documental que exploró 20 años de la historia de Nueva York a raíz de la tragedia de 2001 y la pandemia. Estas obras demostraron la capacidad continua de Lee para adaptarse, innovar
y seguir siendo relevante en un panorama cultural en constante cambio. Los mayores problemas de Spike Lee. La carrera de Spike Lee nunca ha estado exenta de discusión, debate o controversia. Así como sus películas le han valido elogios por su creatividad e impacto cultural, también han provocado conversaciones difíciles sobre raza, género, política y representación. Para comprender completamente su trayectoria, es importante observar los desafíos que enfrentó y las críticas que lo siguieron, tanto dentro de sus películas como en sus comentarios públicos. Estos problemas, aunque a menudo divisivos, ayudaron a dar forma a la forma en que el público, los críticos y sus compañeros cineastas lo ven hoy, y revelan cómo su determinación de decir la verdad, tal como la veía, chocaba con frecuencia con las expectativas del público. Una de las controversias más tempranas y significativas surgió con Do the Right Thing en 1989. Tras su lanzamiento, muchos críticos temieron que la película pudiera incitar disturbios, una preocupación que Lee condenó rápida y enérgicamente. Argumentó que tales afirmaciones tenían sus raíces en el racismo, señalando cómo Hollywood a menudo retrataba al público blanco como capaz de separar la ficción de la realidad, mientras asumía que el público negro respondería violentamente al mismo contenido. Para Lee, esto reveló un doble rasero perjudicial sobre cuyas reacciones se consideraban razonables. Al mismo tiempo, la película fue criticada por su representación de las mujeres negras. La académica Bell Hooks, entre otras, señaló que los retratos reforzaban los estereotipos en lugar de desafiarlos. La actriz Rosie Pérez, que había aparecido en una escena de desnudo en la película, luego compartió su incomodidad con la forma en que se manejó. Lee finalmente se disculpó con ella, y Pérez luego aceptó, mostrando cómo incluso dentro de las colaboraciones, las preguntas de agencia y representación podrían dejar un impacto duradero. Al año siguiente, Lee enfrentó otra ola de críticas, esta vez por Mo Better Blues en 1990. La película incluía personajes de propietarios de clubes nocturnos judíos, y muchos críticos lo acusaron de promover estereotipos antisemitas. La Liga Antidifamación, ADL, expresó públicamente su decepción, argumentando que tales representaciones eran dañinas e innecesarias. Lee, sin embargo, defendió su trabajo señalando lo que él vio como un doble rasero en las representaciones de los medios. Argumentó que Hollywood frecuentemente representaba a los personajes negros a través de lentes estrechas o negativas. Sin embargo, tales representaciones rara vez provocaron el mismo nivel de indignación pública. Para Lee, esto se trataba menos de vilipendiar a cualquier grupo y más de exponer el escrutinio desigual colocado sobre los artistas de color. La tensión subrayó la pregunta más amplia de cómo los estereotipos deben ser confrontados, resistidos o retratados dentro del cine. Más allá de la pantalla, las propias palabras, entrevistas y apariciones públicas de Lee también generaron respuestas acaloradas. En 2014, fue noticia por sus comentarios sobre la gentrificación en Fort Greene, Brooklyn. Frustrado por el desplazamiento de los residentes negros de larga data, criticó la afluencia de nuevos residentes blancos, refiriéndose a ellos con una descripción llena de blasfemias como MF hipsters. Si bien algunos estuvieron de acuerdo con su punto subyacente sobre los efectos negativos de la gentrificación, otros lo acusaron de alimentar la división y usar un lenguaje racialmente cargado. La controversia mostró cómo la franqueza de Lee podía polarizar al público. Incluso cuando abordó cuestiones de cambio económico y cultural,
que muchos reconocieron que eran reales y apremiantes. Años antes, en 2005, Lee ya había sido criticado por los comentarios que hizo con respecto al huracán Katrina. Tras el desastre, sugirió que el gobierno podría haber intentado intencionalmente desplazar a los residentes negros en Nueva Orleans. Si bien sus comentarios reflejaron la profunda desconfianza que muchos en la comunidad sintieron después de la tragedia, los críticos lo acusaron de difundir teorías de conspiración e inflamar una conversación nacional ya dolorosa. Esta controversia se convirtió en un ejemplo definitorio de cómo su voluntad de hablar sin filtros a veces podía eclipsar su mensaje más amplio. Su activismo también se extendió al mundo de la moda. En 2019, Lee anunció un boicot personal a Gucci y Prada después de que ambas marcas fueran criticadas por productos vinculados a imágenes de blackface. Lee declaró que se negaría a usar sus diseños hasta que se comprometieran a contratar diseñadores negros. Para algunos, esta postura fue aplaudida como un impulso importante para la rendición de cuentas dentro de la industria de la moda de lujo. Para otros, se vio como simbólico, en lugar de sustantivo. Sin embargo, encajaba en la imagen más amplia de Lee como una figura que exigía constantemente un cambio sistémico. Ya sea en Hollywood o más allá, incluso entre sus compañeros en la industria cinematográfica, Lee no fue inmune a las críticas. Una de las más notables provino del cineasta Butch Riley, quien expresó fuertes críticas a BlacKkKlansman. Riley argumentó que la película ficcionalizaba eventos clave y suavizaba el papel de la policía, retratándolos de manera más heroica de lo que sugeriría la realidad. Para Riley, este enfoque corría el riesgo de pasar por alto la opresión sistémica más profunda que enfrentaban las comunidades de color por parte de las fuerzas del orden. Para Lee, sin embargo, BlacKkKlansman representó un audaz logro creativo que combinaba historia, sátira y drama de una manera que le valió tanto el éxito crítico como comercial. Este choque destacó las diferentes perspectivas dentro de la propia comunidad artística. Ya sea que la primera responsabilidad de un cineasta sea la precisión histórica, la narración creativa o la urgencia política, la disputa de Clint Eastwood con Spike Lee. Clint Eastwood y Spike Lee se erigen como dos de los cineastas más influyentes de su generación. Ambos hombres han creado legados basados en narraciones audaces, comentarios inflexibles y una negativa a comprometer sus visiones artísticas. Pero en 2008, sus reputaciones de franqueza chocaron en lo que se convirtió en una de las disputas más publicitadas de Hollywood sobre la representación racial en el cine. Este choque no se trataba solo de películas. Reflejaba debates más profundos sobre la historia, la identidad y cómo se cuentan las historias de guerra en la pantalla grande. La chispa de esta disputa comenzó con los dramas de guerra consecutivos de Clint Eastwood, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, lanzados en 2006. Las películas recibieron elogios por su artesanía y poder emocional, pero también atrajeron críticas por lo que faltaba. En una conferencia de prensa durante el Festival de Cine Cannes de 2008, Spike Lee dejó claras sus objeciones. Dirigiéndose directamente a los periodistas, dijo que hizo 2 películas sobre Iwo Jima consecutivas y que no había un solo soldado negro en ambas películas. Muchos veteranos afroamericanos que sobrevivieron a esa guerra están molestos con Clint Eastwood. En su visión de Iwo Jima, los soldados negros no existían. Así de simple. Las palabras de Lee
apuntaban a una preocupación de larga data sobre la subrepresentación de los soldados negros en las representaciones de la Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando los afroamericanos habían servido y se habían sacrificado en números significativos. Para Lee, el problema era tanto personal como profesional. Ese mismo año, lanzó Miracle at St. Anna, una película que destacaba a una división del ejército estadounidense totalmente negra que luchaba en Italia durante la guerra. Su proyecto fue en parte una respuesta a las lagunas que vio en las historias de guerra convencionales de Hollywood. Al denunciar directamente las elecciones de Eastwood, Lee llamó la atención sobre un debate cultural más amplio, sobre cuyas historias se priorizan en el cine histórico. Su crítica reflejó la creencia de que los directores tienen la responsabilidad no solo de entretener, sino también de reconocer a las comunidades históricamente excluidas de la narrativa. Clint Eastwood, sin embargo, nunca fue de los que dejaban pasar un desafío sin responder mientras promocionaba su drama Changeling de 2008. Se le preguntó sobre los comentarios de Lee. Su respuesta, entregada con la contundencia característica, se convirtió en noticia de primera plana. Hablando con The Guardian, Eastwood dijo: «Un tipo como él debería cerrar la boca». Fue más allá y preguntó: «¿Alguna vez ha estudiado la historia?». Para Eastwood, sus películas tenían sus raíces en su interpretación de la autenticidad. Defendió la ausencia de soldados negros en sus historias de Weimar, insistiendo en que sus representaciones coincidían con los grupos específicos de hombres que eligió seguir. Su postura sugirió que sus decisiones creativas eran sobre enfoque y precisión, no sobre borrado. Spike Lee, como era de esperar, no se quedó callado ante la aguda réplica de Eastwood. En una entrevista con ABC News, dejó claro que no se dejaría intimidar. «El hombre no es mi padre y tampoco estamos en una plantación», dijo, rechazando el tono desdeñoso de Eastwood. Al mismo tiempo, Lee reconoció la estatura de Eastwood como cineasta, llamándolo un gran director, pero agregó: «Suena como un viejo enojado en este momento». Con esas palabras, Lee criticó los comentarios de Eastwood y los enmarcó como parte de una división generacional en la forma en que los cineastas abordan temas delicados como la raza y la representación. El ir y venir entre los dos directores se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático. Por un lado estaba Clint Eastwood, el veterano de la edad de oro de Hollywood, de estrellas de hablar duro, cuyas películas de guerra se basaban en narrativas tradicionales de heroísmo y sacrificio. Por otro lado estaba Spike Lee, un cineasta que había construido su carrera desafiando las convenciones y exigiendo el reconocimiento de las voces marginadas. Su disputa no fue solo dos artistas intercambiando púas. Simbolizó las tensiones culturales y generacionales que durante mucho tiempo habían dado forma a Hollywood. Pero Hollywood, como cualquier comunidad, a menudo se basa en intermediarios para aliviar las tensiones antes de que se intensifiquen aún más. Según la biografía de Richard Schickel, Clint the Man and the Movies, otra leyenda de la dirección, Steven Spielberg intervino para ayudar, sirviendo como lo que el libro llamó un intermediario. Según los informes, Spielberg habló con ambos hombres y los convenció de que dejaran el asunto en paz. Su intervención reflejó no solo su papel como un compañero respetado, sino también la interconexión de la comunidad de directores, donde las disputas públicas a veces podían eclipsar el respeto privado. A fines de 2008, ambos directores habían suavizado públicamente sus posturas. Mientras promocionaba Miracle at St. Anna, Lee le dijo a Access Hollywood: «Eso de Clint fue exagerado,
y esas cosas fueron aplastadas. Estamos bien, agregó. Nunca hablamos, pero hablé con Spielberg, y Spielberg habló con Eastwood. Con esa declaración, Lee dejó claro que, aunque él y Eastwood nunca se reconciliaron directamente, la disputa se había enfriado, gracias en gran parte a la mediación de Spielberg. Sus palabras también sugirieron que, a pesar de toda la dureza de sus intercambios anteriores, ambos hombres reconocieron el valor de seguir adelante sin prolongar el conflicto.